Ya van a entrar los participantes y ahora cuando yo te diga voy a empezar a emitir en Facebook. Ok, y entonces cuando tú me dices, Sí, cuando yo te avise que empieza en Facebook ya puedes comenzar. pero espero que llegue más gente. La gente va entrando a 1:30, comparto, te aviso y cuando te diga puedes comenzar, ya das por comenzar. Yo te doy la orden. Ok, todavía no, ¿verdad? Todavía no. Te aviso, voy a compartir ya. Estoy compartiendo un momentito, por favor. Mm, Ya cuando gustes puedes comenzar. Ok, bueno. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches si están en Sudamérica, buenos días si están en Japón. En nombre de los organizadores, la Asociación Mexicana de Ex-Becarios de Japón, AMEJ, la Embajada de Japón en México y el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, MOFA, les doy la más cordial bienvenida a este primer simposio latinoamericano de... Gracias por estar con nosotros hoy. Y vamos a tener el panel Colaboración Triple Hélice, así que les expresamos nuestro profundo agradecimiento a toda la red de becarios y asociaciones latinoamericanas que han hecho este simposio posible. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Irene Zamora, yo soy ex becaria salvadoreña del programa de posgrado de la Universidad de Waseda en Tokio. Voy a moderar este panel el día de hoy, la colaboración triple hélice, sectores privado, público y académico. Personalmente, yo he trabajado tanto en el sector privado, público y en academia, así que estoy muy interesada en lo que todos los panelistas hoy nos van a compartir. Junto conmigo tenemos a ex becarios y ex becarias de Colombia, Chile, México y Bolivia. Nos van a compartir su experiencia de campo como becarios y becarias y el impacto que esta experiencia ha tenido en sus vidas profesionales. Como este conocimiento que han adquirido tanto en Japón como en la vida después de Japón ha aportado a su relación con Japón y en su país de origen o en otros países que hayan tenido el privilegio de desarrollarse en algunos casos. Es importante remarcar que las asociaciones de becarios de cada país forman parte muy integral de la diplomacia cultural del país del sol naciente en nuestros países de América Latina. Así que a la audiencia que nos acompaña en Zoom, los invitamos también que vayan dejando sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas en el transcurso de esta conversación y vamos a tratar de ver todas sus preguntas en la medida de lo posible. También vamos a atender las dudas que puedan tener. Si nos acompañan desde Brasil, les invitamos a activar desde la plataforma de Zoom los subtítulos automáticos para que puedan seguir mejor la conversación en español. Bueno, ¿qué es la colaboración triple hélice? Es una práctica que fue introducida en los años 90 y se refiere a un conjunto de interacciones entre academia, industria y gobierno para poder para fomentar, el desarrollo económico y social. Es una práctica que es extensamente aplicada en Japón y que ofrece una gama de posibilidades para nuestra región, que en algunos casos ya está siendo implementada, más desarrollada en unos países que en otros, así que es importante esta conversación. Para indagar más sobre el impacto de esta práctica, me gustaría empezar por presentarles a nuestros compañeros que nos acompañan. Tenemos a Rosa de Colombia, Marcos de Chile, Adolfo de México y Oliver de Bolivia.
Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a presentar a cada uno de ellos. Me gustaría que cada uno diga de dónde viene, el nombre de su asociación, el programa de becas que recibieron, a dónde estudiaron en Japón, el campo de estudio y el rol o afiliación profesional que tienen actualmente. Vamos a empezar con Rosa. Bueno, un saludo muy especial para todos. Me complace mucho poder estar hoy compartiendo con ustedes, amigos latinoamericanos y todos aquellos que sienten ese interés de poder estudiar en Japón. Soy Rosa Cárdenas, los saludo desde Bogotá, Colombia. También tengo corazón mexicano. De alguna manera viví en México unos años y entonces también estuve muy activa con la AMEC, organización que felicito porque nos ha unido y nos ha convocado a todos hoy. Yo estudié en la Universidad Sofía en Tokio, estudié una maestría en Global Studies. Esta fue una beca de posgrado, claramente. Tuve también la posibilidad de trabajar y de permanecer en Tokio varios años. Y adicionalmente, en este momento, estoy siendo parte de la misión diplomática de Japón en Colombia como asesora de la sección económica. Tengo también un programa de radio que los invito a escuchar, que quiero mucho, muy especial desde hace 5 años, que se llama Aquí Asia, y en donde también busco difundir un poco más acerca de este gran continente y claramente del maravilloso Japón que a todos nos acogió en algún momento. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, Rosa. Vamos a seguir con Marcos de Chile. Muchas gracias y al igual que, como lo dijo Rosa, realmente muy contento de participar aquí en esta oportunidad con todos ustedes y también de señalarles un poco de la experiencia tan positiva que yo he tenido con Japón, con las becas y en general con la sociedad japonesa. Yo soy Marco Jaramillo, abogado de la Universidad de Concepción, que es una ciudad que está al sur de Chile. Fui a Japón a estudiar la maestría y posteriormente el doctorado en Derecho. Allá me doctoré en la Universidad de Kobe, muy cerca, ustedes lo conocen, muy cerca de Osaka, Kioto, en esa zona tan bonita. Y posteriormente trabajé en Japón por 4 años, no solamente dando clases en la universidad, sino que también en la Embajada de Chile en Tokio, al igual que Rosa, que ella trabaja en la Embajada de Japón en Colombia. En mi caso fue la Embajada de Chile en Tokio. Posteriormente volví a Chile. Estoy desde el año 2005 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es una muy buena universidad. Ahí estoy enseñando Derecho Asiático. Es un curso específico, quizás uno de los más antiguos en Latinoamérica, y en relación con el derecho de los países asiáticos en que está, por supuesto, incluido Japón, y que junto con ello también he sido el director del Centro de Estudios Asiáticos de la misma universidad. Además de ello, yo tengo unas empresas, porque no solamente me dedico a la academia, sino que también a la parte empresarial. Y en esas empresas me dedico específicamente a buscar negocios en Asia. La empresa madre se llama Business Hunter y con ella, ya sea en las empresas tecnológicas japonesas, que por efecto de la beca, al leer japonés y al entender japonés, tengo aquí en Chile una gran ventaja para ver las nuevas tecnologías en Japón. Y eso hace que una vez, yo estoy constantemente y todos los días leyendo el Nikkei y leyendo noticias japonesas de nuevas tecnologías para poderlas aplicar aquí en Chile. Y dentro de mi empresa las aplico. Ya tenemos tecnología japonesa en nanotecnología, y con ella aquí en Chile la estamos aplicando y también viendo la posibilidad de aplicarla en el extranjero. Nuevamente, muchísimas gracias y seguiremos hablando. Muchas gracias, Marcos. Seguramente vamos a hablar más adelante sobre estos puntos que mencionas. Ahora me gustaría pedirle a Adolfo que si puede presentarse. Claro que sí, muchas gracias, Irene.
Pues feliz de estar aquí con todos ustedes, agradecido por la invitación, un especial reconocimiento a Francisco, que ha sido eje medular de esta organización, impulsor de esta dinámica, de esta integración de todas las asociaciones y de los becarios. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos, especialmente a la Embajada de Japón en México, donde hace muchos años trabajé, ahí me inicié, hace más de 25 años, en el Departamento Cultural. Bueno, pues yo soy Adolfo Laborde, doctor Adolfo Laborde, estudié en la Universidad de Kobe, donde mi colega de Chile lo hizo. Yo estudié Cooperación Internacional para el Desarrollo, Kusaki Oryoku en japonés. Estuve casi 5 años viviendo en Japón, regresé a México, trabajé en empresas japonesas, me he desempeñado también como académico en diversas universidades. Y hace 2 días, lo comentamos hace un momento, acabo de regresar de Japón, donde estuve 2 años y 3 meses trabajando en la Embajada de México en Japón. Yo era el representante del Ministerio de la Secretaría de Economía en ese país, realizando una infinidad de actividades de las cuales vamos a comentar más adelante. Consultor, empresario, mi empresa se llama EDAI, escritor, periodista. Pronto retomaré mi columna, La Nao de China. El próximo jueves sacamos la primera columna, de hecho. Y bueno, nos estamos integrando a México. Se escucha mucho eco porque mi casa está vacía. El menaje está en camino de Japón, llega en 3 meses. Pero muy contento de estar aquí, de colaborar y poder generar marcos de referencia en torno a la triple hélice, en donde creo que nosotros podemos hacer mucho, estamos haciendo, y podemos colaborar de manera horizontal. Muchas gracias, Irene, y estaré atento de las interrogantes para continuar con esta dinámica. Muchas gracias y gracias por acompañarnos a pesar del jet lag. Bueno, ahora me gustaría que Oliver también nos cuente un poco sobre su experiencia y su campo. Por favor, Oliver. Gracias, Irene. Un gusto saludarlos, estimados a todos y al público que tenemos. Mi nombre es Oliver Saavedra. Me estoy conectando desde Cochabamba, Bolivia. Originalmente soy de acá. He sido beneficiado con una beca Bonbusho para hacer el doctorado, que lo he realizado en la Universidad de Tokio. Antes de ir, no tenía idea, que no había investigado mucho. Bueno, solamente que quería saber que apliqué a 3 y me salió, pero luego quedé muy complacido de haber sido seleccionado en esta universidad, ¿no? Y además, sobre todo, en una ciudad metropolitana donde hay muchas actividades. El doctorado lo he realizado en Ingeniería Civil. Mi especialidad son los recursos hídricos. Entonces, un tema muy interesante, apasionante, el tema de balance hídrico, temas de satisfacción, oferta y demanda en mi ciudad, en Bolivia y en varios lugares, ¿no? Bueno, básicamente eso. Después de haber hecho el doctorado, como los colegas, yo también he vivido unos 9 años más. He hecho realmente la carrera académica, o sea, de todo, ¿no? Completo, o sea, el postdoc, profesor asistente, hasta profesor asociado, ¿no? Entonces, he estado en la Universidad de Tokio, después también al final he estado en el Tecnológico de Tokio, en el Instituto Tecnológico de Tokio, también en la misma ciudad. Como ustedes saben, es algo que es una universidad más tecnológica, tenemos ingeniería, ciencias exactas, ¿no? Y la última parte también estaba trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, y estaba en comisión varios tiempos en Egipto, ¿no? Con proyectos de JICA para establecer una universidad egipcio-japonesa en Alejandría. Eso ¿por qué les comento esto? Porque me ha ayudado a conocer a los japoneses mejor. No, o sea, hay una manera que tú los puedes conocer cuando estás en Japón, pero creo que cuando tú viajas con ellos y estás en comisión diplomática, los puedes conocer aún mejor, ¿no? Sus preocupaciones y su forma de ser, ¿no? Entonces, pero seguramente lo vamos a comentar más adelante, pero yo muy complacido de estar acá. Muchas gracias. Gracias, Oliver. ¿En qué área fue tu doctorado? Sí, mi área, sí, dos temas. Sí, mi área ha sido en ingeniería civil, ¿no? Y ahora actualmente me desempeño, bueno, tengo básicamente trabajo en la Universidad Privada Boliviana, que tenemos 3 campus. Yo estoy en el campus Cochabamba, que es la sede central, y me desempeño como decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Tenemos 9 programas
y mi labor es básicamente ahora lo que he aprendido en Japón, ponerlo en marcha, ¿no? Hay varias cosas que sí se ajustan y otras que no, y estamos ahí tratando de conectar, digamos, el docente investigador, el formato que tenemos en Japón y en otras universidades, que en nuestros países, sobre todo en Bolivia, pequeños, no está ese sistema, ¿no? Entonces estamos en ese camino tratando de hacer aportes. Sí, claro, que eso es algo que en Japón está muy desarrollado, pero en algunos de nuestros países todavía no. Bueno, entonces tenemos acá en nuestros panelistas, tenemos 3 de Tokio y 2 de Kobe. Tenemos Kanta y Kanto. Así que tenemos variedad para explicarles más o menos cómo se desarrollan las instituciones en Japón. En mi caso, yo estoy en Tokio, yo vine para una maestría, al igual que Rosa, y después me quedé a hacer el doctorado. Hay una pregunta en el chat, si es posible venir con la beca para una maestría y después optar a extender al doctorado. Sí, eso fue mi caso. Yo hice la maestría y luego empecé el doctorado. Y ahora sigo trabajando en investigación en el área académica y como docente también. Así que sí, es una muy buena oportunidad para desarrollarte, como decía también Oliver, después de hacer postdoc y entrar ya a la carrera como docente. Bueno, así que muchas gracias a todos por sus presentaciones. Si tienen más preguntas, podemos hacerlas en el chat. Y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas también al final. Vamos a hacer rondas de preguntas. Les voy a hacer una pregunta a todos. Todos van a tener la oportunidad de responder y les vamos a tomar más o menos 3 minutos para contestar para poder tener tiempo para todas las preguntas. La primera pregunta es que si nos pueden mencionar algunas de las razones que los motivaron para optar a la beca en Japón para hacer estos programas de posgrado. ¿Por qué Japón? Vamos a empezar con Rosa. Sí, muchas gracias. Mi formación en realidad en pregrado, como le decimos en Colombia, mi carrera fue en periodismo y he trabajado en varias oportunidades en medios de comunicación. Cuando estaba en Colombia, estaba también trabajando en una tarea, en una misión que era la edición internacional de un diario económico en Colombia que se llama La República. Y en este diario económico, que fue una experiencia también muy grata y muy interesante como periodista, notaba que era la tendencia en ese momento y quizás todavía tener un enfoque muy claro de noticias hacia o sobre Estados Unidos, sobre América Latina, sobre lo que más nos toca como región, claramente. Y como periodista yo quería explorar un poco más. Tenía 2 páginas diarias, 4 páginas los fines de semana que tenía que llenar con información y empecé a preguntarme, bueno, ¿qué otra agenda interesante, noticiosa puedo incluir en estas páginas que no sea lo que ya sabemos y lo que claramente tenemos que reportar, que es Estados Unidos y América Latina? Y claramente me empezó a interesar mucho Asia, África, y de manera particular Japón también siempre tenía ese toque especial en sus noticias, ese toque particular que lo hacía interesante. Así que tuve varios años un poco de diálogo en el periódico para poder poner estos temas de Asia en la agenda noticiosa del diario. Y fue así como me interesé más en Japón y empecé a indagar opciones de estudiar en Japón. Yo creo que el paso entonces y la respuesta fue esa inquietud como periodista, como alguien que estaba iniciando en realidad su carrera en ese momento y que quería dar opciones diferentes de información, visiones diferentes del mundo, que no fueran las tradicionales. Y eso me motivó a indagar más detalles sobre la beca, que sin duda siempre recomiendo y siempre estoy promocionando, y me encanta que en estos espacios también podamos dar a conocer este tipo de información. Esa sería mi respuesta, Irene. Gracias. Sí, yo creo que eso es algo que tenemos en común, que todos promocionamos esta beca después de venir a Japón. Marcos, ¿qué motivación tuvo para venir a Japón? Sí, cuando yo estaba estudiando Derecho para titularme de abogado, tenía la ventaja que había vivido en Estados Unidos, por lo tanto sabía inglés. Cosa que en los años 80, cuando estudié Derecho, muy pocos chilenos sabían inglés porque en el fondo también Derecho era algo
solamente nacional, todavía no existía la globalización. Sin embargo, cuando estaba en la carrera me di cuenta que Asia estaba en un punto importante de crecimiento, especialmente Japón en esa época. Japón era la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, y si recordamos, a fines de los 80 estaba por sobrepasar a Estados Unidos, por lo que estaba viendo, bueno, inglés, hacer un posgrado en Inglaterra o en Estados Unidos. En Chile ya habían algunos abogados, pocos, pero ya habían, y como no era la época de la globalización, habían pocas empresas transnacionales y ellos ya las tenían. Entonces yo pensé, bueno, competir con ellos me va a costar unos 20 años. En cambio, si me voy a Asia, la segunda economía del mundo está allá y hay muchos otros países que vienen muy fuertes, pues bien, en eso no tendría competencia. Por lo tanto, sin tener ascendencia japonesa, sin saber japonés, pero con una gran ilusión y con un amigo de la embajada de Japón en Chile, que me animó, me dijo, usted tiene que ir. Me lancé a estudiar primero la maestría y después el doctorado en Derecho en CODE. Pero esa fue analizar las circunstancias económicos, sociales de Asia y en relación a Latinoamérica, específicamente en Chile, sobre el futuro profesional. Eso podría decir. Gracias. Vamos a seguir con Adolfo, si nos puede comentar. Sí, claro que sí, Irene. Mira, mi visión es menos romántica, más real. Yo lo quiero ver así, más de la vida. La vida me llevó a Japón. ¿Cuál fue mi primer contacto con Japón? Yo estudié Relaciones Internacionales en los años 90, 1990-94, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Había muy pocos profesores dedicados a Japón, pero era algo muy exótico, como lo dice mi compañero de Chile, es de que se conocía muy poco Japón, había pocos especialistas. Yo no tomé clases de japonés hasta muy tardado, hasta el 95, 96, que entré a trabajar en la Embajada de Japón, y fue una cuestión fortuita. La vida me llevó ahí. Yo creo que la vida es parte de estas casualidades y de ese instinto que debes de seguir, y te va atrapando. Me parece que yo le podría llamar destino. Una exnovia que tenía, que aquí está mi queridísima amiga María Soles, que conoció, Marcela, me llamó un día. Yo estaba trabajando en una empresa de comercio exterior, relaciones económicas internacionales, Infobras Internacional, y me dijo que solicitaban a una persona en la Embajada de Japón. Yo le respondí en aquella ocasión a Marcela que yo no sabía nada de Japón, ni japonés. Lo único que sabía que Japón estaba muy lejos y que escribían con garabatos, era lo que sabía de Japón. Me animó a presentarme, y María no lo puede dejar mentir. Había una gran cantidad de jóvenes esperanzados en tomar esa posición. Me presenté, mi sorpresa que yo no recuerdo el número de candidatos, pero había muchísimos. De hecho, cuando llegué a la embajada, que estaba en Reforma 395, había fila para poder dejar una solicitud. No hago más el cuento largo, dejé mi solicitud, me dijeron que hacer exámenes, que eran los exámenes que hacían los estudiantes que se iban a hacer la licenciatura. Pasé entrevistas, me quedé a trabajar en la embajada, y después de 4 años trabajando ahí, me enamoré de Japón. Apliqué por una beca, de las becas que ustedes conocen. Fue la segunda vez, porque la primera vez no me permitieron los funcionarios de la embajada, sino hasta la segunda vez que les dije que si no me dejaban me iba a ir a otro lado. Apliqué, gané la beca, y desde ahí mi vida ha cambiado de manera exponencial, y yo creo que, repito, la preparación que uno tiene a lo largo de la misma hace que uno tome decisiones correctas, y creo que he tomado las decisiones correctas, siempre y cuando y tomando en consideración la preparación, porque cuando uno quiere tomar decisiones y no está preparado, pues no embona, y por más que quieras, pues una cosa es el deseo y otro el resultado. Esa es mi historia, y lo demás, pues ya lo hemos platicado en este momento. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Oliver, que en tu caso, ¿qué te motivó a venir a Japón? Perfecto. A ver, la primera cosa que me llama la atención es, yo decía, esta cultura es muy rara, ¿no? O sea,
¿por qué estos me dan la mano y están ahí tratando, agachando la cabeza? Están muy raros, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención. Y la segunda parte, o sea, la actitud de los japoneses, ¿no? Que los había conocido haciendo mi maestría en Alemania. Ellos van mucho a Europa, ¿no? Para aprender a cómo tocar instrumentos musicales, el piano y violín y todas cosas. Entonces, en el curso de alemán yo los había conocido. Entonces, me llamó mucho la atención. Pero me di cuenta que también comía muy balanceado, ¿no? La comida japonesa también es muy buena y deliciosa, como ustedes saben. Entonces, creo por la actitud de la gente que era diferente, yo decía, algo tiene que haber, ¿no? Algo tiene que haber diferente. ¿Por qué comen tan balanceado? ¿Por qué sus productos están muy terminados, ¿no? Me acuerdo la primera vez que nos regalaron una caja de, no sé si ustedes han visto, el de escritorio, el de madera balsa, y adentro vienen los lapiceros con las cosas. Me impresionó. Pues le parece una tontería, pero me impresionó mucho. Y dije, yo tengo que ir a este país, ¿no? Entonces yo había hecho ya la maestría en Alemania, entonces dije, bueno, creo que me gustaría ya hacer una base ahí en otro lugar en Asia, ¿no? Obviamente hay otros candidatos, ¿no? Como Singapur y otras, ¿no? Pero dije que Japón realmente es mucho más raro. Entonces esa rareza me llamó mucho la atención y bueno, básicamente era eso. Los otros puntos fueron que yo quería siempre hacer la carrera académica, ¿no? Entonces, para mí estaba claro cuando yo veía en las otras universidades, necesitas un programa de doctorado en ingeniería. Entonces, yo había estudiado ingeniería civil, había hecho una maestría en Alemania, desde luego podía volver a Alemania o aplicar a otros países, pero bueno, dije, bueno, así si aplico, ¿no es cierto?, el doctorado para hacer en Japón, ¿no es cierto?, y conozco de esa parte la puerta, la entrada a Asia, entonces que sería doble ganancia, ¿no? Y además vi que no, que podía ser una buena opción justamente por esta filosofía que tienen, ¿no? De perfeccionar de la disciplina y todo. Entonces, básicamente esos fueron los motivos por los cuales me animé a aplicar a la beca Monbusho. Perdón. Muchas gracias. Sí, realmente es interesante ver las diferentes motivaciones, en el caso de Rosa y Marcos, y tal vez Oliver como muy planeado específicamente parte de un plan, y en el caso tal vez de Adolfo y mío también fue como algo del destino que de repente se presentó una oportunidad y bueno, y años después estamos aquí. Así que en mi caso, yo estaba trabajando en el Ministerio de Economía en una unidad de investigación y sabía que me empezó a interesar mucho la parte de investigación, aunque mi carrera había sido en administración de empresas, pero estaba trabajando en investigación de oportunidades de mercado para industrias locales en El Salvador. Y vine a Japón para un taller de JICA, bueno, de JICA, y ahí fue cuando empecé a interesarme mucho en la colaboración entre el gobierno y la industria y la parte de investigación también. Aunque no conocía el concepto de triple hélice así como tal, pero sí vi en la práctica cómo las industrias locales se podían beneficiar mucho de una colaboración entre la academia, el gobierno y las industrias, porque muchas industrias pequeñas necesitan mucho de la información o la investigación que puede proveer y que no tienen los recursos para hacerlo, pero las universidades lo pueden proveer gracias al apoyo del gobierno. Entonces, aunque no estaba claro en mi mente el concepto de triple hélice en ese momento, pero sí se veía en la práctica una necesidad de esta colaboración y de este apoyo mutuo. Así que esa fue mi motivación para venir a hacer la maestría. Ahora quisiera preguntarles sobre el impacto que ha tenido esta experiencia que nos comentaron. ¿Qué impacto ha tenido en su vida profesional? Bueno, ya nos comentaron en algunos casos cómo esto les desarrolló toda su carrera o cómo se fueron dando diferentes oportunidades de trabajo. Pero ¿cómo creen ustedes que se ven reflejados los conocimientos que adquirieron acá en Japón en su desarrollo profesional? Ya sea así en el sector privado, público, académico o una combinación. Vamos a empezar siempre con Rosa, por favor. Sí, Irene, muchas gracias. Yo siento que haber estudiado en Japón también te da una visión mucho más abierta del mundo. Tan solo haber tratado de pasar esa frontera, ese océano Pacífico que para muchos divide, pero que para nosotros efectivamente acerca y conecta,
ya es un paso adelante. Así que yo siento que el gran aporte que me dio Japón es precisamente poder pensar en que no hay fronteras, en que podemos llegar a otros destinos y que eso mismo nos da la posibilidad de pensar en nuevas metas, en metas más lejanas y en metas que nos lleven precisamente a escenarios de mayor éxito. Yo tuve también la oportunidad de trabajar en la misión de Colombia en Tokio y en la misión diplomática de Colombia en México, y siento que todo el insumo que tuve, no solo de estudiar en Japón, sino de trabajar en Japón, también me dio en la vida laboral de hoy en día unas herramientas muy claras que creo que todos tenemos ese sello y esa marca de Japón indeleble. Asuntos como el compromiso, tan claro y tan evidente de la cultura japonesa, el respeto por los tiempos, el respeto por la planeación, precisamente el concepto de planear, de pensar a futuro, de no pensar a términos de corto plazo, sino realmente ver con visión más allá y tener una planeación mucho más acertada para nuestros proyectos. Creo que esas son herencias muy claras que nos deja Japón a todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de vivir allí. Y actualmente, en mi experiencia laboral en la misión diplomática de Japón en Colombia, tengo el privilegio y el gusto de poder continuar con ese diálogo bilateral. Y creo que sin duda la experiencia de haber estado en Japón me da herramientas para poder colaborar y para poder seguir creando puentes en nuestros países. Y por último, en mi espacio de radio, siento que también tengo esa misión de difundir todo lo positivo que aprendimos, no solo en Japón, sino también en ese gran contexto de nuestro Japón que es Asia. Por lo que siento que es una misión también heredada tras la beca, tener estos espacios de difusión de lo aprendido en Japón. Gracias, Irene. Gracias, Rosa. Me encantó cómo explicaste lo del Océano Pacífico, que realmente es algo que nosotros vemos como algo que nos une, no como algo que nos divide. Me gustaría preguntarle ahora a Marcos, en su caso, el impacto que ha tenido. Bueno, ya nos comentó sobre su desarrollo empresarial también y las oportunidades, pero ¿qué otro impacto nos puede comentar? Sí, un impacto tremendo. Bueno, para comenzar, la parte humana, la cantidad de amigos, la cantidad de personas, tanto japoneses como extranjeros que uno conoce, es pero una maravilla. Y como bien dijo Rosa, tienen unas determinadas virtudes, en el caso de los japoneses, y de esa cantidad, de esa gran cantidad de amigos japoneses, puedo decir que siguen siendo amigos a pesar de tantos años. A veces hay países o naciones que después de un tiempo ya la gente empieza a olvidarse y bueno, ya las cosas terminan, pero con Japón no. Ellos siguen siendo amigos, siguen siendo fieles, y eso es algo que me llega mucho al corazón. Pues bien, junto con eso, que es algo más personal, algo más familiar, también podría decir, como Rosa también lo señaló, el hecho de haber trabajado en la embajada justo después de haberme titulado como doctor, fue una gran experiencia para ayudar a Chile, en este caso, porque nosotros teníamos, en el caso mío, en la embajada, y seguimos teniendo, pero cuando yo estaba allá, teníamos que entrar muchos productos, y ustedes saben que no es fácil llegar y colocar los productos nuestros en Japón. Y por lo tanto, cada uno de esos pasos, ir a los diferentes ministerios, hablar con las diferentes personas, todo eso fue una gran experiencia de haber conocido tanto la parte pública como la parte académica, y al volver a Chile, la parte privada, como digo, lo hago también por mis propias empresas, pero también soy consultor, y a algunas empresas chilenas me han pedido también, bueno, mi expertise para que los pueda ayudar en sus relaciones comerciales con Japón. Y junto con ello, la academia también aquí en Chile, que me ha servido para promover el derecho japonés, la cultura japonesa, y dentro del Centro de Estudios Asiáticos a nivel mayor. También me han invitado a participar en periodismo, me han invitado a participar en el periódico más importante económico de Chile, que se llama Diario Financiero,
para escribir columnas en las cuales pretendo escribir sobre Japón y su economía y sus empresas, para finalmente señalarles que también soy parte de un partido político aquí en Chile, donde también coloco en práctica todo este conocimiento y ojalá el hacer específicamente un avance en Asia incluso más profundo de lo que actualmente tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Es muy interesante ver cómo el impacto puede llegar no solo a la parte laboral, académica, pero también a trascender hacia la parte social y política. Es algo muy interesante para mí también. Me gustaría preguntarle ahora a Adolfo sobre el impacto que ha tenido Japón en su carrera. Importante, no podemos negar esa influencia. Japón nos toca, nos marca, es un punto de partida, pero tampoco podemos decir que es un todo, porque mi perspectiva es que la vida es un proceso y el conocimiento acumulado ayuda a que el conocimiento que se tuvo en Japón pueda confirmarse como parte de una área de investigación, una línea de investigación que lo tienes que seguir nutriendo después de salir de Japón. El conocimiento que se aprende en Japón, repito, es una plataforma que te puede dar pauta, en el caso de que te siga con esa dinámica, con esa disciplina, a meter propuestas de política pública, que es lo que nos va a llevar más adelante a hablar de la triple hélice. ¿Qué hicimos nosotros para que estos proyectos muy concretos, que seguramente vamos a compartir con mis compañeros, tuvieron éxito y tuvieron un impacto social y económico en nuestra comunidad? Entonces, fue fundamental Japón, las relaciones que se tuvo, pero no solamente fue el periodo como estudiante, sino mi paso por la Embajada de Japón, mi paso por esta multinacional Sojitz, mi paso con todas estas empresas, mi paso por todos los ministerios, mi paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde fui, repito, ministro, representando a la Secretaría de Economía, y esa plataforma te da otra visión, pero esa visión no podría estar tan elaborada, tan fina, si no tuviéramos el pasado inmediato en términos de conocimiento. Ese conocimiento que tuvimos, que adquirimos en nuestras formaciones previas, se tiene que transformar y se ha transformado a nuevo conocimiento, y ese conocimiento se debe dar a conocer a través de la publicación de artículos indexados, que tengo muchísimos, la publicación, por supuesto, de temas mucho más aterrizados, como son las columnas de los periódicos, en donde he tenido algunas columnas y sigo teniendo participación, en medios de comunicación y, por supuesto, en instrumentos muy particulares de difusión, como pueden ser nuestras redes sociales. El Twitter, tengo un canal de YouTube que ustedes están invitados a revisarlo, donde tengo más de 120 entrevistas a actores de la relación económica México-Japón, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Japón es fundamental, pero no lo podemos atribuir todo. También tenemos que atribuirle el reconocimiento a nuestra escuela madre, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras parejas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso conjuntamente puede dar como resultado un impacto positivo en lo que aprendimos en Japón, ¿no? En México tenemos un dicho que me gustaría repetirlo, y con esto concluyo mi participación. Se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y entonces el trecho es la ejecución y la implementación de lo que aprendimos, porque a veces nos quedamos solamente en la implementación, en el análisis, pero mucho análisis a veces paraliza, y lo que tenemos que hacer es implementar, y el secreto es saber cómo ejecutar eso. Creo que este espacio nos puede dar la pauta para poder compartir ese conocimiento, esas prácticas, esas buenas prácticas, y sobre todo tener un impacto positivo en las economías locales y regionales. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Adolfo. Sí, comparto eso de que no todo viene de Japón, también hay mucha influencia de muchos aspectos, muchos factores. Me gustaría saber, en el caso de Oliver, ¿qué nos puedes comentar sobre el impacto que ha tenido? Digamos, para poder darle una continuidad, ¿no?, a lo que nos comentaba el colega, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Podríamos ponerlo, yo puedo usar mis propias palabras, Japón se puede volver como un catalizador, que si tú tienes un conocimiento previo, tú tienes ciertos conocimientos, pero ya ponerte a prueba en decir que tú te puedas flexibilizar, abrirte con otra y desenvolverte en otra cultura,
te ayuda a conocerte a ti mismo, ¿no? Como persona y también dentro tu cultura a valorar, ¿no? Por eso también creo que la mayoría estamos de vuelta, ¿no? Pues si nos hubiéramos quedado, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pues, que puede ser también otro camino, ¿no? En mi caso también decía, bueno, estaba haciendo la carrera académica, dije, bueno, ahora cuándo me toca el full profesor. Me dice, mira, tienes 39 años y normalmente es a los 45 y bueno, tienes que esperar porque es que la edad funciona así, ¿no? O sea, no te puedes adelantar, no puedes alterar. Bueno, dije, no, entonces hasta jubilarme aquí, no, mejor me vuelvo nomás a... Porque simplemente porque pensé que en mi país, en Bolivia, un país pequeño de 12 millones de habitantes, ¿no? Que es mucho más pequeño que la área metropolitana de Tokio, puedo ser más útil, ¿no? La posición que yo estaba dejando lo podría tomar cualquier otro japonés o cualquier otro extranjero que haya hecho el doctorado y hubiera hecho. Entonces, pero hubieran sido menos las personas que hubieran querido venir a trabajar a Bolivia, ¿no? Entonces, yo puse en la balanza. Las cosas que me han marcado, digamos, en la parte, podría dividir por áreas. El área personal es justamente que tú realmente no hay barreras, no hay límites, ¿no? Trabajar continuamente 16 horas o 18 horas al día, todos los días, sábado, domingo, obviamente no es saludable, no lo puedes hacer todo el tiempo, pero sí lo puedes hacer. O sea, si tienes que trabajar 24 horas o estudiar, lo puedes hacer. Pero en nuestros países, no. O sea, no, ¿cómo así? Si tengo que ir a comer, tengo que ir a hacer mis cosas, me están buscando, ¿no? Entonces, hay momentos donde tú puedes llegar, que yo llamo un estado de crucero, tú te concentras en algo y continúas, ¿no? Continúas y ya no hay temas de hambre, nada. Entonces, son disciplina, como ustedes saben, el tema de Zen, donde tú puedes controlar todos esos tus requerimientos, no sé, alimenticios, que puedes ir de tus tentaciones de hacer algunas cosas, obviamente encontrar un balance para hacer deporte, o tener tu vida social es importante, ¿no? Pero también llegar a un extremo y decir, yo puedo hacerlo cuando sea necesario. Y eso lo aplico día a día, ¿no? Entonces yo alguna vez tengo que entregar, por ejemplo, una propuesta y bueno, cuando dependes de los demás es complicado, ¿no? Porque tú estás queriendo hacer tus prácticas japonesas en tu país y al final los demás te dicen sí, ese compromiso no es un sí, sino puede ser un sí. Entonces ahí tú ves afectado, al final lo tienes que hacer porque al final lo tienes que entregar. Y si te tienes que quedar toda la noche, lo voy a hacer, no tengo ningún problema. Entonces, ese tema de la disciplina, de ver que tú realmente hay unos límites que tú los puedes ir avanzando, ¿no? Puedes ir extendiéndolos. Eso es lo que más una de las cosas que más impacto tengo en un día a día. La otra parte es la parte organizativa que comentaba, la planificación que contaba Rosa, la manera cómo hacer, por ejemplo, una junta facultativa. Si yo no hubiera trabajado, o sea, es una cosa decir de estudiante a Japón o cualquier otro país, muy bien, terminas tus estudios, te dan tu nota, felices todos, pero la cosa es trabajar, ¿no? O sea, cuando ya tú eres el que reclutas a los estudiantes, tienes que armar tu equipo, traer financiamiento al laboratorio, estás peleando con las otras facultades, entonces ya es diferente, ¿no? Entonces, como el simple hecho, cómo organizar tu junta facultativa, y eso no me olvido y lo aplico hasta ahora. Solamente hay 3 partes en una junta facultativa que seguramente ustedes deben estar. Cosas por informar, cosas por decidir y varios. Listo, no hay nada más. Y ustedes nos avisan y tenemos 1 hora y terminamos en 1 hora y listo, ¿no? Entonces, ese tipo de cómo planificar y al final llegar a una conclusión, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados también a dar vuelta, ¿no? Vuelta y vuelta y vuelta sobre... No, directo al grano. ¿Lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? ¿Qué necesitas para hacer? Pero si aquí vienes a buscar otras cosas, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, resumiendo, el ir al Japón no es perder tu identidad, ¿no? Más bien, como digo, más bien realzas esa tu identidad y hay unas buenas prácticas que son muy compatibles, ¿no? Obviamente una golondrina no hace la primavera, pero sí tú a tu alrededor tú puedes poner algunos ejemplos, ¿no? Y hay gente que no ha ido al Japón, que a ustedes les ha ido pasar, que aprecian esos compromisos, la puntualidad, planificar, tener una agenda, sacar una conclusión. Eso es lo que más valoro. Gracias. Muchas gracias, Oliver. Sí, creo que podemos ver como un tema en común que Japón, la experiencia en Japón nos dio a todos o nos ha dado a todos la oportunidad de abrir la mente, pensar de diferentes formas, ver diferentes culturas, diferentes oportunidades. Y eso es algo, como decía Oliver, como fue algo catalizado, pero algo que ya existía dentro de nosotros probablemente antes de llegar a Japón. Así que es interesante
ver eso, y también como muchos valores que también tal vez ya existían dentro de nosotros, al verlos en Japón, cómo se manifiestan aquí en las sociedades, para mí fue muy motivador y creo que algo de lo que he aprendido mucho. Pero ahora vamos ya tal vez más al grano y a ver cómo todo este impacto, cómo estos conocimientos pueden aportar en la parte de la colaboración triple hélice. Así que me gustaría preguntarles a todos los panelistas que, en su opinión, ¿qué hace falta explorar en sus áreas de desarrollo para el desarrollo de la colaboración triple hélice en su país o en Latinoamérica? Y en este aspecto, ¿qué nos puede aportar las buenas prácticas de Japón? Si nos pueden compartir si han tenido experiencia en este tipo de proyectos, si han estado involucrados en este tipo de proyectos y qué nos pueden compartir al respecto. Me gustaría preguntarle a Rosa. Bueno, para participar en este panel estuve indagando un poco más acerca de experiencias varias que ya se han tenido en cuanto a este tipo de colaboración. Y seguramente me falta mucha más información, pero veo que México ha tenido un liderazgo importante y que ya ha tenido conexiones claras con Japón en esta tarea. Y quisiera referirme de manera particular a un proyecto que se llamó el Gigaku Project, que empezó a conceptualizarse en 1976 de manera puntual y que poco a poco fue tomando fuerza, fue tomando forma. Fue en el año 2001 cuando dos universidades, una japonesa y una mexicana, establecieron un contacto particular. Se trató, aquí voy a mirar mis notas, de Nagaoka University y de la Universidad de Guanajuato, que hicieron este convenio bien relevante, un acuerdo de cooperación en donde había movilidad académica de profesores, de estudiantes, todo para ser parte de este gran network que se llamó el Gigaku Network, y que no solo incluía a México como nuestra dotación de América Latina, nuestra parte de América Latina, sino que estaba también allí vinculado España, otros países de Asia como Malasia, estaba también Mongolia, Tailandia, Vietnam. Creo que aquí lo que quisiera traer a colación es que este ejemplo que nos da Japón es también la creación de un network, de que no necesariamente tenemos que hablar de manera bilateral, sino que también podemos pensar en la creación de redes, como sucedió en este caso. Creo que esta es una lección importante que podemos tomar, y por qué no pensar en algo como lo que estamos haciendo hoy. Un simposio latinoamericano de exbecarios es un ejemplo, pero sin duda una red latinoamericana que hablara de este tipo de proyectos claramente en sintonía con Japón también podría ser una oportunidad. En el caso particular de qué opciones tenemos con Colombia en esta conexión con Japón a partir de este tipo de proyectos triple hélice, se me ocurre que una de las áreas que podemos explorar más, incluso no solo Colombia, sino otros países de América Latina, es la consolidación de ciudades inteligentes. Nuestro país, seguramente lo han visto en las noticias, está pasando por un momento de transición con un nuevo gobierno que está planteando otras maneras y otras miradas de cómo enfrentar las cosas en Colombia, las realidades de Colombia. Y hay particularmente una política que se ha llamado la política de reindustrialización, en donde se incluyen varios factores, pero quisiera poner en atención dos factores particulares. Y es que Colombia desea realmente consolidarse como una nación de extremo cuidado y de extrema calidad en temas de agricultura. Ya tenemos una base importante, pero también que Colombia quiere empezar a ser líder en temas de producción de medicamentos, de dispositivos médicos. Creo que allí ya tenemos unas enseñanzas bastante claras de Japón. Y en cuanto a ciudades inteligentes de manera particular, a mí me llama mucho la atención que en Japón no se considera solo la tecnología como parte de una ciudad inteligente, sino que se piensa también en la sociedad. Aquí nos remitimos también al concepto de sociedad 5.0, como las personas también son parte sumamente importante claramente de una ciudad, y cómo pensar en la salud de las personas, en el bienestar de las personas es absolutamente importante. Yo cuando estuve en Japón tuve la oportunidad de visitar un proyecto de ciudad inteligente, Kashiwa no Ho, que queda en la ciudad de Chiba, muy cerca a Tokio, y este proyecto de ciudad inteligente me llamó de manera particular la atención porque incluía de manera muy clara a los ciudadanos. Sin duda, tienen que tener este vínculo las ciudades inteligentes, y hablaba de cómo los ciudadanos podrían cultivar sus propios alimentos en esta ciudad, de cómo habría un cuidado especial en temas médicos para estos ciudadanos. Me parece que este concepto de ciudad inteligente, muy en sintonía con la gente,
nos serviría mucho en América Latina. En el caso de Tashiwa, de vinculaciones puntuales en la Universidad de Tokio, la Universidad de Chiba, también de empresas que están liderando este proyecto como tal, como son Hitachi, Sharp, básicamente la ciudad como tal ha sido creada, ideada por la inmobiliaria Mitsui. Este me parece que es un ejemplo interesante que podría, ¿por qué no?, aplicarse en nuestros países y nuestras regiones, teniendo esas premisas muy claras, ¿no? La relevancia no solo de una estructura hermosa como ciudad y funcional y con toda la tecnología, sino teniendo claro también nuestras prioridades como países de América Latina. En el caso de Colombia, los ejemplos son la relevancia de nuestro agro y la relevancia también de darle más impulso a nuestra industria médica. Hay muchos casos más en Japón de ciudades inteligentes, incluso promovidas por el gobierno mismo, como son el caso de Yokohama, de Keija, que son ejemplos de ciudades inteligentes promovidas por los gobiernos locales de manera particular. Así que, en conclusión, siento que nuestra Colombia y nuestra América Latina también puede aprovechar este tipo de colaboración triple hélice, haciendo un network como región, conectándonos con Japón, aprendiendo las buenas prácticas de Japón y trayendo más de esos conceptos de ciudades inteligentes que piensan en la gente para nuestra región. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Rosa, por también dar como este tipo de recomendación también. Vamos a seguir hablando más tarde de eso. Ahora, quisiera preguntarle a Marcos también cuál es su experiencia en este tipo de proyectos. Bueno, la experiencia mía va desde el momento cuando estuve en Japón. En los años 90 se empezó a hablar en Japón y en general en el mundo en una forma más concreta de esta relación de la triple hélice. Y recuerdo, cuando yo estaba estudiando allá el doctorado, que ese era un nicho que había que colocar justamente en Latinoamérica. Fíjense lo que son las cosas, estamos hablando de eso justamente ahora, pero les digo que eso, cuando estaba estudiando el doctorado, era uno de los temas que tenía para colocar como nicho aquí en Chile y desde Chile a Latinoamérica. Concretando en Chile, existe la cooperación triple hélice en general, pero he estado viendo que no es una cosa que esté desarrollada como en el primer mundo y tiene varias características. Por ejemplo, aquí en Chile existe podríamos decir, una investigación tipo lineal en la cual una universidad hace una investigación, posteriormente ese investigador a través de la universidad y de la universidad se va al mercado. Podríamos decir eso lineal, pero cuando hablamos de la triple hélice es que haya una conexión armónica entre el gobierno, la empresa y la universidad. Y respecto a eso, aquí en Chile al menos, existen algunas, podríamos decir, desventajas. Una de ellas, y creo que en sus países también podría estar esa desventaja, es que existe una gran competencia entre las universidades por las acreditaciones y por el ranking en las universidades. Por lo que los investigadores, y eso es lo que yo he leído, en ciencias básicas, en biología, en ingeniería, en fin, en matemáticas, en física, ellos están más interesados en un paper que les dé más puntaje que estar, entre comillas, en reuniones o, entre comillas, perdiendo el tiempo con otras personas que quizás no les vayan a entender. Y existe cierto resquemor, eso por el lado de los académicos, que sienten que los demás no les van a entender. Pero por el lado de los empresarios también existe el mismo sentimiento, como que los académicos son muy teóricos. Nosotros los empresarios estamos en el mundo real, ellos están en su burbuja, y por lo tanto no queremos tener a un ser, ¿no es cierto?, de luz ahí que esté con nosotros y que nos diga ejemplos que no digan nada
y que no digan ninguna relación con el mundo real. Eso es lo que pasa aquí en Chile, en general. Ahora, en particular, hay ejemplos que son exitosos. Por ejemplo, la industria salmonera en Chile comenzó con tecnología japonesa. Actualmente Chile está en segundo lugar en el mundo en producción de salmones después de Noruega, y puede ser que sobrepase a Noruega para llegar al primer lugar en el mundo por nuestros fiordos en el sur, en la Patagonia. Ahora bien, esa tecnología se hizo a través de las universidades japonesas con JICA, con el gobierno japonés, con el gobierno chileno y los empresarios chilenos, y finalmente es un ejemplo de un gran éxito. Como digo, es la segunda, Chile es el segundo país productor en el mundo. Pues bien, ese es un ejemplo general. Ahora, yendo a mi universidad, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile, existe un centro de innovación. Es un tremendo cubo, gigantesco, tiene unas características arquitectónicas que según los especialistas son muy, muy bonitas. Para mí es un cubo de cemento, pero bueno, en ese centro de innovación que se llama Anacleto Angelini, está financiado por uno de los grupos financieros, por uno de los grupos industriales más grandes de Chile, el grupo Angelini, justamente. Anacleto Angelini fue el fundador, que ya falleció, y se le colocó el nombre, y claro, tiene como objetivo el promover la innovación, el emprendimiento, los inventos, y en general en Chile tratar de mejorar la tecnología. Eso dentro de nuestra universidad, digo, porque la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y las otras universidades también tienen sus propios programas. Lo que sí puedo decirles que desde hace 7 años nuestra universidad es la primera o el primer ente que está proponiendo y logrando patentes en Chile. O sea, más que las empresas, más que la Universidad de Chile, más que la Universidad de Concepción, más que todas las demás, nuestra universidad actualmente es la que más patentes produce. Y eso también dice bien de la universidad nuestra, pero con el pero que ya les dije anteriormente, que a pesar de de las buenas cosas que se producen, la regla general es que hay mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias por ese ejemplo, Marco. Me gustaría preguntarle también cuál es su experiencia en este tipo de proyectos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, todo parte de las líneas de investigación, parte de esta continuación, de tratar de pasar por todos los procesos en donde un diagnóstico después de un trabajo de tesis de doctorado o de un artículo, ¿cómo lo puedes bajar a la realidad? Yo estudié la asistencia oficial para el desarrollo de Japón, estaba preocupado por el desarrollo de México y me enfoqué en la diplomacia económica de Japón hacia América Latina. La pregunta era, ¿por qué Japón le da ayuda a América Latina? Y hay una multiplicidad de factores. Es una relación asimétrica con toda América Latina, con México. Descubrí que el superávit comercial de Japón para América Latina, especialmente con México, pues le ayuda a financiar toda la ayuda que da. Y había ahí un componente muy importante que era la participación de las pequeñas y medianas empresas. Como ustedes saben, esta asimetría afecta de alguna manera a nuestros países, y la opción que yo en algún momento diagnostiqué, publiqué, escribí, era impulsar la participación de más empresas mexicanas en Japón. Hay una inversión negativa en los siguientes años de empresas mexicanas, que son pocas, hay algunas 20 por ahí. En general no hay tantas empresas, muchas de ellas son víctimas de los procesos de comercialización del sistema logístico y de la cultura de los negocios en Japón. Y entonces, partiendo de ese diagnóstico, yo dije, vamos a tratar de impulsar una mayor participación de empresas mexicanas en Japón cuando llegué a la agregaduría como ministro titular. Lógicamente, uno no puede hacer todo, y ahí vino toda esta información acumulada
mi paso por la Universidad Anáhuac, en donde trabajaba de la mano con el Instituto IDEA, y donde ya habíamos tenido un acercamiento con la Secretaría de Economía, el Ministerio de Economía, para ofrecer diplomados en diversificación comercial en Asia-Pacífico, específicamente Japón, China y Corea, pasando por la India. Entonces, capacitamos, estuvimos trabajando, pero ahí fue cuando me llamaron a trabajar a la Secretaría y lo único que hice fue una continuación. Generé esos vínculos con la Universidad Anáhuac. La Universidad Anáhuac no tenía la capacidad financiera para ello. Hablé con toda la parte burocrática. Ustedes saben que la parte burocrática en todos los países de América Latina es una pesadilla. Hay que generar acuerdos de confidencialidad, memorandos de entendimiento, la parte legal. Ya se te fue ahí 6 meses. Y lo que necesitamos en América Latina es pues ser innovadores y ser pragmáticos. Me sirvió mucho mi paso por otra institución en el TEC de Monterrey, donde trabajé 8 años como directivo, y ahí aprendí un tema fundamental que es la innovación y el emprendimiento. Donde en ese triple hélice de la que tanto se habla, tiene que haber mucho emprendimiento, porque si no hay un emprendimiento de nuestras partes, nadie va a ejecutar esos proyectos. La administración pública tiene demasiados proyectos encima, mucha normatividad, y los actores que pueden generar esa triple hélice, pues tampoco los pueden hacer porque tienen muchos proyectos. Entonces, si tú tienes un proyecto, lo que tienes que hacer es coordinar, convencer y ejecutar. Y eso fue lo que hicimos. No teníamos capacidad financiera. Convencimos a la Fundación Wadhwani, una fundación que se dedica al emprendimiento internacional, para que nos apoyara con talleres, y desarrollamos un proyecto que se llamó Acelera Japón. Ese proyecto, un proyecto maravilloso del cual vamos a publicar un artículo el próximo año en la Universidad de Guadalajara, que les enviaremos en su momento, y en donde participaron más de 190 empresas mexicanas en todos los sectores. Si quieren, puedo compartir más adelante los sectores, en talleres de emprendimiento, un taller básico de emprendimiento, un taller de desarrollo y un taller de expansión. Esas 190 empresas que se inscribieron, terminaron 120, de las cuales ya muchas ya están exportando a Japón. Y este proyecto lo hicimos en julio del año pasado. Entonces es un proyecto nuevecito. Este proyecto no quedó ahí, lo vamos a mantener independientemente que yo esté fuera de la Secretaría de Economía, porque lo conectamos con otro proyecto que mis compañeros de AMEC conocen muy bien, que es la Cumbre de Rectores. Tuve la oportunidad de estar en la Cumbre de Rectores México-Japón, celebrada en la Universidad de Waseda, me parece, Sofía, perdón, en noviembre pasado. Y una de mis propuestas, que fue muy bienvenida, y ya estamos trabajando en esta propuesta, es hacer investigación vinculante. ¿Qué es la investigación vinculante? Pues simple y sencillamente poner en contacto a los investigadores japoneses, investigadores mexicanos que ya están trabajando en temas de industria. Hay un desconocimiento, no están conectados. Desafortunadamente estas cumbres a veces terminan con muchos buenos deseos y con diplomacia de cóctel, en donde hay muchos compromisos, pero no se puede concretar nada. Y estamos trabajando en la implementación de un fondo de investigación para que esos proyectos que la industria japonesa y la industria mexicana necesiten, se pueden financiar. Esa sería la segunda etapa de un proyecto de triple hélice. ¿Quién va a participar? Bueno, vamos a ver quién va a participar. Hay algunas instituciones que ya levantaron la mano, pero el tema que aquí quiero compartir es que el tema financiero, el tema de organización, el tema de no se puede, siempre van a ser constantes en los proyectos de triple hélice. Y yo creo que aquí la innovación y el emprendimiento son fundamentales. Me parece que fue un programa muy importante porque no solamente participaron pymes mexicanas, sino pymes japonesas, que ya están importando tequila y mezcal de México, y eso pues a mí me llena de orgullo porque regularmente en las relaciones macro de los países se piensa en las grandes instituciones, en las grandes ogoshosa, en los grandes corporativos, y se deja a un lado estas empresas que son el motor, por lo menos en México, de la economía nacional y representan el 92% del Producto Interno Bruto. Entonces, este es un ejemplo claro, lo hicimos después de 6 meses de muchísimas negociaciones, en donde el ejemplo que aprendimos en Japón, que salió de una idea de investigación, de una tesis de doctorado, se llevó a cabo y tuvo productos muy concretos, y para mí, repito, es un orgullo compartirlo con ustedes porque creo que sí se puede, lo debemos de hacer,
y la publicación donde se explica todo este mecanismo lo vamos a compartir próximamente, que se llevará a cabo en un libro colectivo. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias y también me encantaría poder tener la oportunidad de leer esa publicación. Oliver, por favor, si nos puedes compartir tu experiencia en estos proyectos. A ver, y la experiencia voy a dividir en dos partes. La primera parte que les comenté que estaba familiarizado con el proyecto de crear una universidad egipcio-japonesa, ¿no? En Alejandría. Y yo al principio decía, bueno, ¿de qué se trata, no? O sea, estoy viniendo a través de la universidad, éramos un grupo, un consorcio de universidades de Japón, en ese caso estaba representado al Tecnológico de Tokio, pero por otra parte éramos expertos despachados por JICA, ¿no? O sea, trabajamos para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces ya cuando me iba adentrando en el proyecto, que he estado como 5 años en esto, entonces me di cuenta que Japón apuesta a los proyectos de largo plazo, ¿no? Entonces ya nos llevaron a Kuwait, por ejemplo. Como ustedes saben, Japón necesita mucho petróleo, ¿no? Entonces tener una relación con Medio Oriente es crítico, ¿no? Entonces, en vez de pagarles más por el petróleo a medida que va fluctuando el precio del crudo, sino ellos han apostado por una relación más fuerte, ¿no? Entonces han construido ya por ejemplo, el Instituto Tecnológico en Kuwait, ¿no? Entonces, ese tipo de maneras como tener, si bien puede haber un negocio, un vínculo de, bueno, yo te compro tu petróleo, tú me vendes, vamos a tener cantidades, digamos, garantizadas, como lo hacía, a tales precios, con tales ventajas, pero también la parte de una transferencia tecnológica a través de las universidades es importante. Y es lo que estaba pasando en esta universidad que se llama IJAS. Japón quiere confirmar todavía, porque el proyecto sigue funcionando, ¿no? Entonces, a través de la universidad, de la transferencia tecnológica, cómo se hace investigación, transferir cómo se hace la investigación en Japón, hacerlo en Egipto. Entonces, te posiciona porque estás al norte del África, estás muy cerca del Medio Oriente por la cultura musulmana, pero también te da entrada a los recursos que necesitas en África, ¿no? Entonces, en realidad era una política de gobierno, en realidad, más que un simple proyecto de generar una universidad. Eso, yo he sido parte de eso y entonces eso es lo que he visto cómo puede funcionar este tema, ¿no? Porque al final con esa universidad lo que quieren es luego que vengan las empresas, ¿no? Entonces creamos una fábricas de las que sean necesarias, de que sean demanda, de las empresas que ya se tienen, se puede hacer subsidiarias de ahí, ¿no es cierto? Y con esa planta se puede abastecer y tener un mercado en África, por ejemplo. Ahora, en Bolivia las escalas son mucho más pequeñas. Cuando la pregunta dice si hay espacio, hay mucho espacio por hacer. El tema, nuevamente, por la transferencia tecnológica, que es lo que empieza, creo que el IIIS. Entonces, a ver, les voy a dar dos ejemplos. Uno, el tema del saneamiento básico. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, hay un sistema de tratamiento de aguas residuales pequeño que se llama JOCASO, ¿no es cierto?, que funciona en las comunidades alejadas, ¿no? Donde no tienes una planta de tratamiento grande, sino para una organización pequeña. JICA ha promovido a través con ayuda de las universidades y empresas privadas para que esa tecnología, ese know-how sea descubierto, ¿no? O sea, ver cómo funciona y tratar de hacerlo con insumos locales, ¿no? Y algunos pocos tal vez importados para poder atender justamente el tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas. Entonces, este tipo de ejemplos donde ayuda al saneamiento básico, la empresa privada que ha tratado de reproducir, digamos, ese know-how, también tiene su crédito, la universidad que nosotros tenemos el control de la eficiencia de estas plantas. Entonces, tiene varias aristas y este tipo debería crecer, ¿no? Este tipo de actividades. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Oliver. Sí, ahí tenemos unas preguntas en el chat relacionadas con transferencia tecnológica, así que vamos a platicar un poco más de eso y así, quiero cerrar para poder tener tiempo para las preguntas y respuestas. Pero en resumen, me gustaría como hacer como un breve resumen de lo que han compartido. Rosa nos hablaba de crear estas redes, de aprovechar este tipo de creación de networking para poder tomar las mejores prácticas de, por ejemplo, ciudades inteligentes y poder aplicarlas a Latinoamérica. Y luego con Marcos hablaba también del Centro de Innovación y el logro de patentes y cómo esto se puede ir desarrollando
con la colaboración de las empresas y también fondos, organizaciones también. Y en el caso de Adolfo también, cómo bajarlo, cómo ir de lo teórico a la práctica con mucha innovación y emprendimiento. Me gustó la parte de coordinar, convencer y ejecutar, porque creo que es una forma muy fácil de comprender lo que hay que hacer de ahora en adelante. Ahora, solo para cerrar, me gustaría preguntar si muy brevemente, si tienen alguna recomendación clave para jóvenes latinoamericanos que quieran postularse a las becas de MEC, que consideran que sea un factor importante para aplicar. No sé si no tenemos tiempo tal vez para que todos contesten, pero tal vez una o dos recomendaciones que nos podrían decir. ¿Quién quisiera? Me voy a permitir comentar brevemente. Y yo creo que mi recomendación va muy en sintonía y muy a tono con lo que ya hemos dicho, y básicamente es la previsión. En mi época, y siento que sigue siendo así, es más o menos un proceso de un año, ¿no? Mientras se preparan todos los documentos, mientras se espera un poco las notificaciones finales, los exámenes. Entonces yo siento que la premisa más relevante sería tener este proceso de planeación, de previsión de la solicitud de beca, y creo que hay herramientas en todos los sentidos para poder prepararse de manera prudente. Primero, sin duda, las embajadas, este es el caso de Colombia, pensaría que pasa de igual modo en América Latina. Las embajadas tienen un asesor exclusivo para becas que ofrece seminarios y ofrece este tipo de consultas de respuesta, consultas de los interesados. Y segundo, estas asociaciones que nosotros estamos promoviendo hoy, nuestras asociaciones en cada país. En el caso de Colombia, acoge la Asociación Colombo Japonesa de Ex Becarios. También nosotros podemos ser una fuente de información para aquellos que están interesados. Siento que un punto importante es ese contacto inicial con un profesor, y esa clave pienso que también tiene que ver con buscar la universidad acertada, el programa acertado. Y allí creo que los exbecarios podemos apoyar mucho. Ese sería mi comentario, Irene. Muchas gracias. Un comentario más, tenemos tal vez un minuto. ¿Alguna recomendación más? Sí, Sí. Marco. Bueno, justamente con lo anterior, yo creo que podría también, y es muy importante tener la experiencia de los becarios antiguos, porque como Japón es un país tan distinto a un país como Estados Unidos o como Alemania, creo que la experiencia de todos nosotros es fundamental para que ellos sean también exitosos. Entonces, dentro de la planificación que decía Rosa, que es toda la documentación, todo lo relacionado con la práctica misma del proceso, creo yo que es muy importante la experiencia de todos nosotros y que eso se diga en forma concreta, quizás no solamente una vez, sino que varias veces. Y claro, respondiendo todas las dudas, y no solamente lo que ellos piensan, sino que nosotros sabemos que podría a ellos serles positivo o negativo para evitarles un mal rato y que todo sea exitoso. No sé si pueda agregar algo muy breve, estimada Irene. Muy breve, no voy a robar más de un minuto. Me parece que hay que adelantar ciclos. Ese es el mensaje que debemos mandarle a los estudiantes, ese es el mensaje que yo le doy a mis estudiantes, porque antes se iba a Japón a hacer un diagnóstico. Yo creo que ese diagnóstico ya debería de estar, y ir a Japón con un muy buen proyecto de investigación que atienda una problemática específica del país, de desarrollo de cualquiera de las disciplinas, porque eso lo van a considerar los jueces o la gente que va a evaluar los proyectos de investigación. O sea, lo que se busca, me parece, en términos de política pública, es que lo que va a hacer a Japón es que retribuya a tu país. Entonces, si nosotros les comunicamos a nuestros estudiantes, que deben de desarrollar un proyecto de investigación que responda a una necesidad, a una problemática específica, eso va a ayudarles mucho, porque divagan demasiado, o sea, van a estudiar 1000 cosas, y está bien, pero en América Latina, en este proceso de desarrollo o subdesarrollo, como lo quieran llamar, necesitamos acelerar ciclos y ser más expeditos, mucho más prácticos, y orientar a los estudiantes, porque teorizar, hablar de muchas teorías, de mucha historia, es muy bueno, pero eso no soluciona los problemas. Hay que conocer
el marco jurídico, el marco histórico, pero también hay que proponer una temática mucho más práctica y eso es lo que debemos de enseñar a los estudiantes. Creo que eso les ayudaría mucho a tener claridad y evitaríamos que muchos de ellos cayeran en la frustración al regreso al no encontrar empleo. Sí, es cierto. Y probablemente al hacer eso pueda también aumentar la posibilidad de obtener la beca para empezar. Bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones. Me gustaría pasar a la parte de las preguntas porque tenemos varias buenísimas preguntas y me gustaría retomar el tema que hablábamos ahorita con Oliver sobre la transferencia tecnológica. Tenemos 2 preguntas sobre transferencia tecnológica que las voy a condensar en una. ¿Qué mecanismos de transferencia tecnológica han sido exitosos o los más exitosos en el caso de academia, gobierno, empresa? Y en el mismo aspecto, ¿qué recomendaciones se podrían dar para iniciar una transferencia de alta tecnología entre una institución afuera de Japón y una empresa en Japón, por ejemplo? No sé, Oliver, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sí, les comentaba este caso de saneamiento básico, el tema por ejemplo, del JOCASO, el tratamiento de aguas residuales, donde viene donde inicia este tema es una necesidad, ¿no? Tenemos una necesidad, es una problemática social, justamente, que tenemos lugares alejados, zonas que se han urbanizado, tal vez sin planificación o simplemente áreas rurales que requieren un tratamiento de aguas residuales. Entonces, tenemos la problemática y tenemos ya posibles soluciones en Japón. Como ustedes saben, Japón, según la política del gobierno, hasta la última casa en el cerro debería tener tratamiento de aguas residuales, tendría que tener acceso a un camino y demás, ¿no? Entonces, ya existe ese know-how, ¿no? Y existe la tecnología. Entonces, esa transferencia se hace a través normalmente de una embajada, ¿no? En este caso, el caso que les dije ha sido a través de la Embajada de Japón en Bolivia y a través de JICA, ¿no? Entonces, donde se contacta porque hay más de una empresa que comercializa este tipo de actividades, pero obviamente sería inviable comprar y traerlas aquí a Bolivia, no es rentable, no es práctico, no es factible. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es reproducir esa tecnología de know-how localmente a bajo precio y responder a la solución. Y como les decía, se ha contratado una empresa local. Entonces tienes unas empresas en Japón que tienen el know-how, tienes una empresa local donde trata de reproducir a través de la embajada, la cooperación internacional, ¿no es cierto? En este caso la embajada, JICA, y tiene el otro componente de académico, ¿no? Donde estamos las universidades públicas y privadas justamente para hacer un seguimiento de la eficiencia de estas plantas, ¿no? Porque al poder reproducir podríamos perder algunos elementos de eficiencia, entonces hay que darle una continuidad y una sostenibilidad, ¿no? Entonces, solamente estaba recalcando el ejemplo que tenemos y qué es lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? ¿Qué faltaría hacer? Ser un poquito más soñadores, ¿no? O sea, más ambiciosos, ¿no? Rosa comentó sobre el tema de las ciudades inteligentes, ¿no? Yo creo que todos quisiéramos tener ciudades inteligentes también en nuestros países. Entonces, eso ya tiene más aristas, son inversiones un poquito más grandes que sí también se les debería de proponer, implementar, canalizar, tocar puertas, persistir. Esa es la persistencia en este tipo de proyectos de TIRPERICE, es importante. Gracias. Muchas gracias, Oliver. ¿Alguien más quisiera comentar sobre recomendaciones para transferencia tecnológica? Especialmente la pregunta menciona entre una institución mexicana y una empresa japonesa. ¿Qué características podrían tener estas instituciones para que la vinculación se pueda llevar a cabo? No sé si Adolfo nos puede comentar. A ver, yo soy muy crítico de la cooperación. Ese fue mi título de doctorado. Creo que conozco bien cómo funciona JICA, cómo funciona JETRO, cómo funciona BOFA, cómo funcionan todos los instrumentos de cooperación, las becas que ofrece el gobierno japonés a técnicas que se van a capacitar 6 meses, 3 meses, 9 meses a estos técnicos. Son muy buenas. Creo que ahí falta un seguimiento de los becarios. Muchos de ellos responden, hablo de México, no estoy hablando de Chile, de México,
que era muy corto o es muy, los becarios de JICA hace algunos años, y los programas están planteados para países de muy bajo desarrollo, en donde pueden funcionar. Y ahí cuando nuestros países hacen un esfuerzo de mandar a un profesor, de colaborar con alguna universidad y de regresar y establecer mecanismos de cooperación horizontal o de triangulación o mecanismos de cooperación sur-sur que ellos les llaman, así se les está llamando ahora, a veces no funcionan. Por cita. Y simple y sencillamente se cumple la cuota del becario o se pierden las becas, ¿no? Entonces yo creo que con cuáles son las áreas que deben desarrollar. Los mexicanos tienen mucho tema que les, ¿no? Si los estados más también puede dar pauta para. Aquí en México tenemos muchos casos, tenemos a Tenapred, que habla mucho de ello, tenemos plantas de tratamiento. Bueno, creo que se cortó un poco la... Me fui, pero ya regresé. Ok. Pero eso es lo que yo creo que tiene que estar alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, con los sectores estratégicos, y si Japón lo puede ofrecer, adelante. Pero tiene que haber una continuidad. Ese es mi objetivo cuando hablo de esto, porque conozco el tema, porque lo he analizado, porque he hecho entrevistas, y a veces ese conocimiento acumulado, ese expertise técnico, se pierde, desafortunadamente, y eso no debería de pasar, sobre todo en la cooperación internacional para el desarrollo. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Adolfo. Siguiendo con este tema, me gustaría preguntarles a los panelistas, ¿cuáles creen ustedes que son las áreas de investigación prioritarias actualmente para nuestra región? En el caso de Marcos, ¿qué opinan? Sí, yo pienso que, bueno, dentro de América Latina tenemos tantos recursos, tenemos tantas posibilidades que nosotros deberíamos ver, yo hablo del caso chileno específicamente porque somos países que tenemos una misma cultura de fondo, pero somos con características geográficas y económicas tan distintas. Entonces, hablando de Chile, en el caso nuestro, específicamente, pienso que es necesaria una industrialización, pero relacionado con los productos que nosotros producimos, como el litio, por ejemplo, como ya les dije, lo de los salmones, como también el cobre, que producimos mucho, pero la gran cantidad de productos, podríamos decir, finales, esos vienen de otras partes. Entonces, es necesario una industrialización específica que hay que pensar, hay que ver cuál podría ser. Yo les señalo que es relacionado con lo que nosotros tenemos como gran ventaja, que son los recursos naturales. Por lo tanto, creo yo que por ahí debería ser el apoyo que Japón podría entregar a nuestros países. Muchas gracias. Rosa, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué áreas crees que son prioridad actualmente? Sí, efectivamente en mi respuesta anterior hablé del sueño dorado, que sé que tomaría un poco de tiempo, pero que sí quisiera ver consolidado en algún momento de las ciudades inteligentes en nuestra región. Y quisiera mencionar dos puntos que son clave para Colombia en este momento, en este nuevo repensar del país, como saben, está pasando. Y uno de ellos es la transición energética. Yo siento que Japón también tiene, digamos que la premisa y las dudas también de cómo manejar su energía, de los recursos que va a obtener para manejar su energía, de cómo almacenarla.
de qué otras maneras puede generar energía para su gente. En Colombia está tomando mucho eco y mucha fuerza el tema del hidrógeno, ver cómo desde nuestra nación podemos empezar a producirlo y eventualmente exportarlo y que sea este un elemento adicional que podamos dar al mundo para proveer energía. Siento que Japón también tiene pasos agigantados en cuanto a esta investigación sobre hidrógeno, la producción del hidrógeno, y creo que ahí puede haber un tema, un área de oportunidad importante que sea de beneficio para todos nuestros países también. Y adicionalmente, lo mencionaba en el tema de ciudades inteligentes, todo el asunto agrícola. Japón tiene tecnología muy interesante que podría ser un buen insumo para nuestra región, toda la inteligencia artificial que se puede aplicar a nuestros cultivos e incluso la posibilidad de utilización de satélites para mejorar y optimizar esta labor del campo tan importante para Colombia y pensaría para muchos países de nuestra región. Ese era el comentario que quería hacer, Irene. Muchísimas gracias, Rosa. Sí, me comentan de la asociación de AMEC que JICA actualmente está desarrollando proyectos de hidrógeno en Centroamérica y el Caribe, así que es un tema ahorita muy relevante. Y bueno, solo para concluir también, entre todas las cosas que hemos hablado, creo que lo que yo también me gustaría transmitirle a las personas en la audiencia que están interesadas en aplicar a estas becas es que se acerquen a las asociaciones de ex-becarios de cada país, porque así como los panelistas hoy tienen muchísimo que ofrecer y muchísimo que aportar, estoy segura que muchos de los ex-becarios que forman parte de estas asociaciones estarían dispuestos y muy felices de darles consejos y darles apoyo en cuanto a las aplicaciones o qué temas pueden ser buenos para aplicar o en qué universidades, qué ciudad. Así que no tengan miedo de acercarse a sus asociaciones. Vamos a cerrar, pero les agradecemos muchísimo a los panelistas becarios por compartirnos toda la trayectoria, sus motivaciones, los proyectos actuales, sus aspiraciones. Ha sido realmente muy, muy inspirador para mí. Y agradecemos mucho a la audiencia que nos ha acompañado por Zoom y por Facebook Live. Nos vamos a despedir de la audiencia en general. Les agradecemos que por favor contesten una encuesta que les aparecerá al finalizar la sesión. O les llegará por correo o vía Facebook. Esta permite que las asociaciones sigan mejorando para poder ofrecer este tipo de oportunidades y de información a todos. Así que bueno, les damos las buenas noches en Latinoamérica, buenos días en Japón, así que vamos a dar por concluido el primer simposio de Latinoamérica de becarios de Japón. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas, excelentes preguntas, gracias a todos los panelistas y a los organizadores de este evento. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias.